participamos en un canal de cubanos que hacemos de cubanos que vivimos aquí en Europa, que se llama Juntos por Cuba. Y un poco traía algunas preguntas, pero ya no le voy a hacer todas porque ya muchas las has respondido, las tengo aquí grabadas, ¿no? Pero la primera pregunta que le traía era que este año se cumplen 10 años de la liberación completa de los 5, ¿no? Mirando en la distancia de 10 años, ¿qué usted siente que fue lo que más aprendió en esa experiencia? Tendría que ver qué fue lo que más aprendí en esa experiencia. Sí, ¿qué siente que hoy en día todavía dice, gané en esto, a pesar de... Yo gané muchas cosas. Y yo no le deseo a nadie que para ganar o aprender pase por esa experiencia. Pero, a ver, yo te diría, cuando yo fui a la misión yo tenía 34 años. Y yo no tengo la menor duda de que yo era un joven revolucionario. Un joven comprometido con la revolución, con el proceso, por la manera en que yo me crié, yo era un joven revolucionario, convencido, además. Sin embargo, yo te puedo decir, con toda honestidad, yo me hice más revolucionario en la prisión. Yo comprendí mejor por qué yo era revolucionario y por qué yo tenía que ser revolucionario y seguir siendo parte y defensor del proyecto revolucionario cubano en la prisión. No es que no lo estuviera antes, pero la prisión a mí me permitió, y vuelvo y repito, yo no le deseo a nadie que tenga que pasar por ese problema, no es la única manera de llegar al mismo destino. Pero en la prisión yo profundicé en la historia de Cuba, en los conocimientos en general, viví la prisión es como la sociedad destilada, ¿no? Entonces viví las contradicciones de no es que no las hubiera vivido fuera, ¿no? Pero las viví más, la discriminación que uno observa, las injusticias, el diferente tratamiento a diferencia, dependiendo de tu origen étnico, por una misma, entonces te puede encontrar una persona que está presa por droga, y sin embargo tú puedes percibir la diferencia del tratamiento a nivel judicial, si tú eres hispano, si tú eres negro, si tú eres blanco, si tú eres... la diferencia incluso, yo te voy a poner un ejemplo, para ilustrarlo. En el año 2008 se produce una crisis grandísima que empieza por el sector inmobiliario. Y cuando tú miras todas las medidas que se tomaron en Estados Unidos, por el Congreso de Estados Unidos se aprobaron miles y miles de millones de dólares para apoyar a los bancos. Para que los bancos no fueran mayores. Yo decía, pero qué cosa más sencilla. Si tú en vez de darle ese dinero a los bancos, se lo da a la gente para que pague la casa que no ha podido pagar. Y entonces tú te encuentras gente en la prisión porque robó un banco. Bueno, él se robó un banco. ¿Y el banquero? ¿Cuánto dinero se ha robado? Y los banqueros tienen que existir, ¿no? En el sistema de la economía los bancos tienen una función, pero señor, ahí hubo millones de personas que se quedaron sin casa, que se quedaron sin los ahorros de toda su vida, que tenían 70 años, estaban retirados, habían estado acumulando su retiro y se desapareció su retiro. Entonces, todas esas cosas una vez, y yo conocí gente que estaba presa por robar un banco. Y decía, robar un banco, no le quedaba más remedio. Esa era la manera que tenía de obtener algún dinero. Yo no estoy diciendo que hay que robar un banco, yo no justifico el robo del banco. Pero nosotros están robando, están acabando con la vida de personas. Y le estaban aprobando a niveles del Congreso de los Estados Unidos miles de millones para salvarlo. Y no están salvando a la gente que se está quedando en la calle. Entonces uno contrasta todo eso.
tú conoces las historias de vida de muchas personas en la prisión también, y tú te das cuenta por qué llegan al mundo que se metieron, en el mundo de las drogas, que yo no lo justifico, pero son sociedades, ves, digamos, el ciclo de evolución que tú vas. Y vuelves a caer, entonces tú lo ves que se van, y al año, de pronto tú lo ves de vuelta, ¿y qué pasó? Y volvió a caer, porque la sociedad no te permite renovarte y decir, digamos, yo salí hoy, yo aprendí la lección, es muy difícil, es muy difícil. No estoy diciendo que no se pueda, pero es muy difícil. Y entonces yo tuve tiempo para leer, que es algo que me ha gustado siempre, pero como siempre tenía disponibilidad del tiempo. Entonces leí mucho sobre la historia de Cuba, sobre muchos otros temas, y me fui profundizando en las razones. No, fíjate que no estoy hablando únicamente de las razones políticas, psicológicas, humanas, aunque las políticas y las ideológicas están ahí, ¿no? Por ejemplo, la gente me pregunta, bueno, es una pregunta bastante común. Bueno, ¿y por qué tú reaccionaste como reaccionaste? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a reaccionar? Yo nunca había pensado en eso, yo reaccioné de esa manera, no, espérate un momentico, cuando me arrestaron, bueno, yo nunca me puse, pero después empieza, con el tiempo la gente te empieza a escribir y te empieza a preguntar eso, y entonces tú empiezas a pensar. Entonces yo empiezo a buscar explicaciones. Bueno, y está bien, yo reaccioné así porque Cuba, porque no sé qué, pero entonces tú empiezas a explicarte, a buscarle explicaciones, empiezas a intelectualizar algo que es instintivo. ¿Pero por qué es instintivo? Porque tú tienes unas razones, tú tienes una historia, tú te sientes parte de algo, y ese algo tú crees que es justo por esto y por lo otro. Entonces, yo salí más convencido, con más argumentos de por qué yo soy un cubano revolucionario, que quiero ser parte de ese proyecto y que lo defiendo, no porque lo crea perfecto, pero con sus imperfecciones, con toda honestidad. Y lo digo desde mi corazón, no es mi visión. No hay un proyecto más justo que el que construimos los cubanos. Lo construimos los que estamos allá, los que están en donde quiera, la nación cubana. Nos podemos equivocar. Se pueden hacer cosas que al final se vieron que no fueron las más aceptadas. Pero nada de lo que se hace para el beneficio de alguien, o de un grupo, o de un sector. Todo lo que se hace, nos salga bien, nos salga más mal, al final se llega a la conclusión de que fue un error. Todo está hecho, pensado para la mayoría. Yo te pongo un ejemplo, en la prisión federal, a las 4 de la tarde, eso es religiosamente cuenta, de pie. Tiene que estar de pie, pasan y te cuentan. A las 4 de la tarde. Cuando ese conteo se acaba, termina, que ya cada albergue, para llamarle de una manera, yo no le llaman albergue, reporta cuánto cerdito tiene, y el otro reporta, ya, ellos ven a la cuenta, van, y la cuenta le da, no se ha ido nadie. Entonces, ya, están liberados de la cuenta, y entonces a esa hora, el policía que le toca cuidar en la tarde, él reparte la correspondencia. A nosotros nos llegaba un montón de correspondencia, ¿verdad? Ustedes lo saben, la gente nos escribía de un montón de lugares, y desde Cuba, y entonces a mí me daban mi paco porque él empieza a llamar, fulano, mengano, ciclano, fulano otra vez, mengano, y te va dando cuenta, y te vas de ahí, cuando te vas llevas toda tu correspondencia. Y yo cogía, yo buscaba y organizaba. Un día estoy, recoge cuando yo veo un sobre con un sello que me pareció muy inusual. Y yo digo, bueno, vamos a ponerla adelante porque yo no sabía, de dónde viene esto. La carta era de un médico cubano que estaba en la isla de Nauru. ¿Ustedes saben dónde está la isla de Nauru? Bueno,
Bueno, yo no lo sabía tampoco. Yo soy graduado de Relaciones Internacionales. Tuve que ir a buscar en un mapa dónde estaba la isla de Nauru. La isla de Nauru es una islita pequeñita en el Pacífico. Allá, lejísimo, entre todas las islitas esas del Pacífico, por allá, Kalimantan y todas esas cosas. Que es una islita que lo que tiene son 10.000 habitantes. 10.000 tiene. Tenía una mina, la mina se da. En esa islita no tenía una brigada médica. Entonces, me estaban escribiendo los médicos. Oye, mira, yo no sé, aquí puede haber cualquier diversidad de criterios, pero les ronca la matraca. Vaya, ¿qué clase de país es ese? Que pasando por las dificultades que nosotros tenemos y pone un grupo de 40 médicos en una islita allá en el Pacífico porque tienen una necesidad. Porque no era una islita que le podía pagar a Cuba, no tenía recursos. Entonces, esas cosas, mira, eso no son muchos los que lo hacen en el mundo. No son muchos los que... Yo estuve en Angola. Aquí es posible que haya alguno que haya estado en Angola, en Etiopía. Mira, yo te digo con toda honestidad, como cubano, yo no creo que haya un país en el mundo que haga lo que hizo Cuba en África. No lo hace. Los enemigos convencidos de la revolución cubana, en la persona específica de Henry Kissinger, que se murió con 100 años hace unos meses atrás, y ese hombre, que era un ideólogo y un diseñador de política para destruir y para que Estados Unidos dominara en cualquier parte del mundo, tuvo que reconocer que Cuba realmente era un país y que Fidel era una persona que era realmente el único revolucionario que existe en el mundo, una cosa así, una palabra, lo estoy parafraseando, pero eso a uno, fíjate, esa es mi manera de ver las cosas. No, entonces,